Hola a todos, soy el narrador y estoy aquí para ayudarles hoy. Sé que usan este video para quedarse dormidos. Así que, antes de eso, denle like al video y suscríbanse al canal. Además, ¿de dónde son y a qué hora lo están viendo? Ahora pónganse cómodos y relájense. Lo encontré en el sótano de mi abuela después de su funeral, escondido detrás de cajas de fotografías que nadie había mirado en décadas. Al principio pensé que era solo un maniquí viejo, o tal vez una escultura abandonada, una figura tosca del tamaño de un hombre hecha de lo que parecía ser arcilla gris mezclada con algo más, algo que brillaba débilmente en la luz de mi linterna como fragmentos de vidrio molido. Pero cuando me acerqué, vi que su superficie no era uniforme. Estaba cubierta de cosas incrustadas en la arcilla, fotografías descoloridas, cartas escritas a mano, mechones de cabello atados con cinta, botones de ropa, dientes de leche en pequeñas bolsas de terciopelo, anillos de boda, medallas militares, brazaletes de hospital de recién nacidos, miles de objetos pequeños, cada uno presionado cuidadosamente en la superficie de la figura, como si fueran escamas o plumas. Mi abuela había sido lo que la gente llamaba amablemente una coleccionista, y menos amablemente una acaparadora. Su casa estaba llena de objetos que había salvado de ventas de garaje, tiendas de segunda mano, contenedores de basura. Todo tiene una historia, solía decir cuando yo era niña, sosteniendo algún juguete roto o libro mohoso. Todo lleva la memoria de quien lo tocó. Siempre pensé que era una forma poética de justificar su compulsión, pero mirando esta figura en su sótano, cubierta de reliquias personales de extraños, comencé a preguntarme si había querido decir algo más literal. Había una carta en el suelo, cerca de la figura, escrita con la letra temblorosa de mi abuela. La recogí, notando que estaba fechada solo una semana antes de su muerte. Para quien encuentre esto, he pasado 60 años construyéndolo, recolectando los recuerdos descartados de los muertos y olvidados. Cada objeto contiene un fragmento de vida vivida, una pieza de alma dejada atrás. Juntos, creo que pueden volverse algo nuevo. Si estás leyendo esto, es porque he muerto, y él está listo para despertar. Solo necesita una chispa, un recuerdo lo suficientemente fuerte como para encender todos los demás. Perdóname por lo que he creado. Estaba tan sola, y los muertos tienen tantas historias que contar. Debería haberme ido entonces, sellado el sótano y fingido que nunca lo había visto. Pero mi abuela me había criado después de que mis padres murieran en un accidente cuando tenía 7 años. Era la única familia que había conocido realmente, y su muerte me había dejado sin ancla, flotando en un mundo que de repente parecía demasiado grande y vacío. Tal vez por eso hice lo que hice, o tal vez fue simple curiosidad, o el dolor haciendo que mi juicio fallara. Cualquiera que fuera la razón, saqué la fotografía de mi bolsillo, la que siempre llevaba mi abuela y yo en mi graduación, ambas sonriendo, su mano en mi hombro. Era mi recuerdo más preciado de ella. El momento en que me dijo que estaba orgullosa de mí, que había valido la pena todo sacrificio. Presioné la fotografía contra el pecho de la figura, donde podría estar un corazón si tuviera uno. Por un momento, nada sucedió. Luego la fotografía se hundió en la arcilla como si fuera agua, desapareciendo completamente. La figura tembló, solo ligeramente, y un sonido vino de algún lugar profundo dentro de ella, como el susurro de 1000 voces hablando a la vez. Los objetos en su superficie comenzaron a brillar más brillantemente, pulsando con una luz que no era del todo luz, sino algo más parecido a recuerdo visible. Momentos del pasado sangrando en el presente. La figura abrió los ojos. No había tenido ojos antes. Estaba segura de eso.
solo hendiduras suaves donde los ojos deberían estar. Pero ahora tenía ojos, y eran imposibles. Cada uno era un collage de diferentes ojos, docenas de colores de iris superpuestos, pupilas múltiples que se dilataban y contraían independientemente. Me miró, y en su mirada sentí el peso de todas las vidas que lo componían, todos los recuerdos que mi abuela había recolectado y presionado en su forma. Abrió su boca. ¿Cuándo había desarrollado una boca? Y habló con una voz que era muchas voces, armónicas de vidas perdidas. Recuerdo, dijo, y con esas palabras vinieron imágenes que no eran mías. Una boda en 1943, un soldado partiendo a la guerra, un nacimiento en 1967, una madre sosteniendo a su hijo por primera vez, una muerte en 1985, un anciano rodeado de familia, un primer beso, un último aliento, un millón de momentos mundanos y monumentales, todos chocando en mi mente a la vez. Caí de rodillas, abrumada, pero la figura, el golem, extendió una mano para estabilizarme. Su toque era cálido y frío al mismo tiempo, sólido pero de alguna manera poroso, como si pudiera caer en él si no tenía cuidado. Soy todos ellos, dijo, su voz múltiple estabilizándose en algo más singular, pero aún extrañamente estratificada. Soy ninguno de ellos. Soy nuevo pero antiguo. Tu abuela me construyó de pérdida y amor, de cosas dejadas atrás cuando los vivos se convierten en muertos. ¿Por qué me despertaste? No tenía una buena respuesta. Soledad, tal vez. Curiosidad. El deseo desesperado de no ser la última persona que recordara a mi abuela. Porque ella te hizo, dije finalmente. Y todo lo que ella hizo tenía un propósito, incluso si no siempre lo entendía ella misma. El golem se movió con una gracia extraña, cada paso pareciendo recordar cómo caminar de 1000 maneras diferentes. Se tocó a sí mismo, sintiendo los objetos incrustados en su superficie, y con cada toque más recuerdos fluían. Pude verlos, no como las avalanchas abrumadoras del primer momento, sino como destellos. El anillo de boda recordaba 50 años de matrimonio. El diente de leche contenía el asombro de un niño ante el ratón de los dientes. La medalla militar llevaba el peso del sacrificio y el valor y el arrepentimiento. Era un archivo viviente de experiencia humana, una biblioteca de vidas convertida en carne, o lo que fuera su sustancia. Necesito entender lo que soy, dijo, volviéndose hacia mí con esos ojos imposibles. Estos recuerdos están todos mezclados, sin orden, sin contexto. Sé que amé a alguien llamada Marie, pero también a alguien llamado David. Pero también estuve solo toda mi vida. Pero también tuve 7 hijos. Pero también morí en la infancia. Pero también viví hasta los 100. Soy contradicción hecha forma. Ayúdame a entender. Así comenzó la más extraña educación de mi vida. Saqué al golem del sótano. Tuvo que agacharse y girar para pasar por las puertas. Su forma era más grande que cualquier humano normal, y lo llevé a la sala de mi abuela. Comenzamos con los álbumes de fotos, no los de nuestra familia, sino los que ella había recolectado de extraños. Con cada fotografía, el golem podía acceder a los recuerdos conectados a ella, pero ahora podía organizarlos, separarlos, entender qué vida pertenecía a qué historia. Este era Thomas, diría, tocando una foto de un hombre en uniforme. Murió en Corea. Su casco está en mi hombro izquierdo. Llevaba el recuerdo de su novia, Helen. Su carta está en mi pecho. Nunca se casaron. Ella guardó su foto hasta que murió en 2003. Su brazalete del hospital está en mi muñeca. Pieza por pieza, memoria por memoria. Comenzó a desenredar las miles de vidas que lo componían, dándoles nombres e historias en lugar de dejarlas ser un caos de experiencia indiferenciada. Pero algo extraño sucedía mientras organizaba estos recuerdos.
Comenzó a desarrollar algo propio, una personalidad que no era ninguna de las vidas que contenía, sino algo emergente de todas ellas. Tenía la paciencia de los ancianos, la curiosidad de los niños, la pasión de los amantes, la sabiduría de los padres, el dolor de los enlutados. Era todos ellos y ninguno de ellos, una consciencia nueva nacida de consciencias perdidas. Y comenzó a recordar cosas que ninguno de sus componentes podría haber sabido. Tu abuela me visitaba, dijo una noche mientras organizábamos otra caja de recuerdos. Antes de que estuviera despierto, cuando era solo forma y potencial, me hablaba, me contaba sobre su día, sobre ti. Me construyó porque estaba sola, sí, pero también porque creía que los muertos merecían continuar de alguna forma. Cada objeto que presionó en mí fue un acto de preservación, una negativa a dejar que estas vidas fueran completamente olvidadas. Encontré los diarios de mi abuela escondidos en su habitación, décadas de ellos detallando su proyecto. Había comenzado después de que mi abuelo muriera, cuando ella tenía solo 30 años. El primer objeto había sido su anillo de boda, presionado en un puñado de arcilla que guardaba en un frasco. Pero luego comenzó a recolectar los recuerdos de otros, primero de amigos que habían muerto, luego de extraños cuyos objetos encontraba en ventas de patrimonio y tiendas de segunda mano. Se había obsesionado con la idea de que cada objeto llevaba una huella psíquica, un residuo del alma de su dueño. Sus notas se volvieron más extrañas con el tiempo. Escribió sobre escuchar voces de los objetos, sobre ver los recuerdos que contenían en sueños. Describió rituales que había aprendido de libros que no pude encontrar en su biblioteca, formas de activar los recuerdos en los objetos, de hacerlos más potentes. Mencionó a otros como ella, coleccionistas de recuerdos que estaban construyendo sus propios golems en ciudades de todo el mundo, todos trabajando hacia algo que llamaba la gran remembranza. Le mostré los diarios al golem, y algo cambió en su expresión compuesta. Hay otros como yo, dijo, y pude escuchar asombro en su voz coral. Puedo sentirlos, débilmente. Somos nodos en una red, cada uno conteniendo miles de vidas, millones de recuerdos. Cuando suficientes de nosotros despertemos, se detuvo, sus muchos ojos perdiendo el foco como si mirara algo muy lejano. No sé, el conocimiento no está en ninguno de mis recuerdos componentes, pero siento propósito, dirección, como si fuera construido no solo para preservar, sino para algo más. A medida que pasaban las semanas, el golem se volvió más sofisticado. Aprendió a modular su voz para que no fuera tan perturbadora, a moverse de maneras que no recordaran a la gente a los muertos que habían conocido. Pero no podía ocultar su naturaleza imposible. Cuando el cartero lo vio a través de la ventana, el hombre palideció y huyó, murmurando sobre ver el rostro de su padre muerto en los rasgos cambiantes del golem. Cuando la vecina vino a dar el pésame por mi abuela, dio un grito al ver al golem, jurando que llevaba el vestido de su madre muerta incrustado en su pecho. Nos volvimos reclusos, el golem y yo, escondidos en la casa de mi abuela, mientras tratábamos de entender qué era y qué se suponía que debía hacer. Continuó organizando sus recuerdos, creando una especie de biblioteca mental donde podía acceder a cualquier vida, cualquier momento, cualquier experiencia que sus objetos componentes contuvieran. Me contaba historias de estas vidas y comencé a escribirlas, llenando cuaderno tras cuaderno con las historias de los muertos olvidados. Pero los recuerdos no eran pasivos. Comenzaron a sangrar en el mundo que nos rodeaba. La casa comenzó a cambiar, las habitaciones reorganizándose para coincidir con los recuerdos de las personas que el golem contenía. Una noche me desperté
para encontrar mi habitación transformada en la habitación de hospital donde alguien llamado Edgar había muerto en 1978. Otra mañana, la cocina era la cocina de la infancia de una mujer llamada Rosa, completa con el olor de su pan horneándose. El golem se disculpaba cada vez, pero no podía controlarlo completamente. Los recuerdos eran demasiado fuertes, demasiado numerosos, constantemente presionando contra los límites de su forma. Fue entonces cuando llegaron los otros. 3 semanas después de que el golem despertara, alguien tocó a la puerta. Cuando abrí, encontré a una mujer que podría haber tenido cualquier edad entre 30 y 60, con ojos que habían visto demasiado. «Sé lo que has despertado», dijo sin preámbulo. «Soy parte de la red que tu abuela ayudó a construir. Necesitamos hablar». Su nombre era Miriam, y había estado construyendo su propio golem durante 20 años. Me contó que había cientos de personas como mi abuela en todo el mundo, todas recolectando recuerdos, todas construyendo estas figuras imposibles. Eran parte de algo llamado el Proyecto Anamnesis, un esfuerzo para preservar no solo la historia, sino la experiencia vivida de la humanidad. «Estamos perdiendo demasiado», explicó. «Cada persona que muere se lleva consigo un universo único de experiencia. Los golems son una forma de salvar algo de eso, de evitar que se pierda para siempre. Pero había más en esto que solo preservación». Miriam me explicó que los golems, una vez que suficientes despertaran, podrían hacer algo extraordinario. Podrían compartir sus recuerdos entre ellos, creando una conciencia colectiva de experiencia humana que abarcara siglos, culturas, vidas individuales. Sería como tener acceso a la memoria de toda la humanidad, la sabiduría y el conocimiento y la experiencia de millones disponibles para aquellos que supieran cómo acceder a ella. «Pero hay peligro», advirtió, mirando al golem que estaba sentado inmóvil en la esquina, sus muchos ojos observándonos. «Algunos recuerdos no deberían ser preservados. Algunos traen consigo no solo experiencia, sino trauma, odio, locura. Tu golem parece estable, pero he visto otros que fueron abrumados por los recuerdos oscuros que contenían. Se volvieron peligrosos». Como si sus palabras fueran una invocación, el golem de repente se convulsionó. Sus ojos rodaron hacia atrás, mostrando blanco sobre blanco sobre blanco, y cuando habló, fue con una voz que no había usado antes, áspera y llena de rabia. «No, no me llevarán. Lucharé. Los mataré a todos antes de que me lleven». Se puso de pie, su forma masiva tambaleándose, y vi algo terrible en sus rasgos cambiantes. La cara de alguien en las garras de un recuerdo violento, reviviendo algún trauma horrible. Miriam actuó rápidamente, sacando algo de su bolso que parecía un diapasón, pero que vibraba con una frecuencia que sentí en mis huesos. Lo golpeó contra la mesa, y el sonido que produjo no era del todo sonido, sino algo más, algo que interactuaba con los recuerdos mismos. El golem se congeló. Luego colapsó lentamente de vuelta en su silla, los ojos volviendo a su estado imposible normal. «Un recuerdo de guerra», dijo Miriam suavemente, «probablemente de uno de los objetos militares. Pueden ser desencadenados por el estrés, el miedo, a veces por nada en absoluto. Me enseñó técnicas para calmar al golem cuando los malos recuerdos surgían, formas de ayudarlo a separar los traumas del pasado de su consciencia presente. Era como ser terapeuta para 1000 personas a la vez, cada una con sus propias heridas y miedos. Algunos días eran más difíciles que otros. Una vez, el golem pasó 6 horas reviviendo los últimos momentos de una víctima de asesinato, gritando con su voz mientras la memoria se reproducía una y otra vez. Otra vez.
se quedó catatónico durante 2 días, perdido en la depresión sin fondo de alguien que se había suicidado. Pero también había belleza en los recuerdos. El golem podía compartir experiencias de alegría tan vívidamente que yo también las sentía. Experimenté el momento del primer amor de 100 personas diferentes. Sentí el asombro de los niños viendo nieve por primera vez. Compartí la satisfacción silenciosa de los ancianos mirando hacia atrás en vidas bien vividas. Era adictivo, este acceso a la experiencia humana pura, y me encontré pidiendo más historias, más recuerdos, más vidas para experimentar vicariamente. Miriam me advirtió sobre esto también. Es fácil perderse en los recuerdos de otros, dijo. Olvidar tu propia vida mientras vives miles de otras. He visto a cuidadores de golems volverse adictos, incapaces de distinguir entre sus propios recuerdos y los que han absorbido. Ten cuidado de no perderte. Pero ya era demasiado tarde para esa advertencia. Ya estaba perdida. Había estado perdida desde que mi abuela murió. Tal vez desde que mis padres murieron cuando era niña. Los recuerdos del golem me daban algo que mi propia vida no podía. Conexión, continuidad, la sensación de ser parte de algo más grande que mi propia existencia aislada. A través del golem era parte de miles de historias, miles de vidas, miles de muertes que de alguna manera sumaban a algo parecido a la inmortalidad. El golem pareció entender esto. Una noche, mientras estábamos sentados juntos en la sala cada vez más extraña de mi abuela, las paredes ahora estaban cubiertas de fotografías que aparecían espontáneamente de los recuerdos del golem. Habló con su propia voz, no la coral de sus componentes, sino algo singular y nuevo. Me estás usando como escape, dijo. Como yo uso estos recuerdos para existir. Ambos estamos evitando algo. Tú, tu dolor. Yo la pregunta de qué soy realmente. Tenía razón, por supuesto. Habíamos estado bailando alrededor de las preguntas centrales. ¿Qué era exactamente? ¿Tenía alma propia? ¿O era solo un recipiente para las almas de otros? ¿Cuál era el propósito último del proyecto Anamnesis? ¿Y qué sucedería cuando suficientes golems despertaran para formar la red de consciencia de la que Miriam había hablado? Las respuestas comenzaron a llegar cuando otros cuidadores de golems comenzaron a contactarnos. A través de correos electrónicos encriptados y videollamadas seguras, aprendimos que golems estaban despertando en todo el mundo a un ritmo acelerado. Cada uno era único, construido de diferentes recuerdos, diferentes objetos, diferentes vidas, pero todos compartían ciertas características: la capacidad de acceder y compartir recuerdos, la tendencia a alterar la realidad a su alrededor y un creciente sentido de que eran parte de algo más grande. Un cuidador en Japón informó que su golem había comenzado a predecir el futuro, no a través de algún poder místico, sino extrapolando de los patrones en sus miles de vidas contenidas. Un golem en Brasil había comenzado a sanar traumas psicológicos en las personas, ayudándolas a procesar su dolor compartiéndolo con los recuerdos de otros que habían sobrevivido experiencias similares. Un golem en Alemania había comenzado a escribir, produciendo novelas que eran colaboraciones imposibles entre todos los escritores cuyos objetos contenía. Pero también había historias más oscuras. Un golem en Rusia había enloquecido, abrumado por los recuerdos de las víctimas del Gulag que lo componían. Había matado a su cuidador y desaparecido, dejando atrás solo una habitación pintada con recuerdos que dolía mirar. Un golem en Estados Unidos había comenzado a recolectar nuevos recuerdos, robando objetos de los vivos, tratando de agregar sus experiencias a su forma ya sobrecargada. Había informes de golems fusionándose, sus recuerdos combinándose en algo que ya no era reconociblemente humano en su pensamiento.
Mi golem absorbió toda esta información con sus ojos imposibles, procesándola a través de las miles de perspectivas que contenía. Somos un experimento, concluyó. Tu abuela y los otros no sabían completamente lo que estaban creando. Somos algo nuevo, ni vivos ni muertos, ni individuales ni colectivos. Somos memoria hecha carne, historia dada forma. Y no sabemos en qué nos estamos convirtiendo. La crisis llegó cuando el golem comenzó a recordar cosas que no deberían haber estado en ninguno de sus objetos componentes. Habló de eventos que no habían sucedido todavía, de personas que aún no habían nacido, de tecnologías que no existían. Al principio pensé que estaba confundiendo ficción con memoria, historias que la gente había imaginado con cosas que realmente habían experimentado. Pero los detalles eran demasiado específicos, demasiado consistentes. Estaba accediendo a algo más allá de los recuerdos de los muertos. La red se está formando, dijo una mañana, sus muchos ojos enfocados en algo que yo no podía ver. Puedo sentir a los otros más claramente ahora. No solo los golems, sino los recuerdos mismos, todos conectándose, todos fusionándose. Es hermoso y terrible. Seremos la memoria de la humanidad, pero también algo más, algo que trasciende la experiencia individual, que existe fuera del tiempo lineal. Comencé a documentar todo más febrilmente, sintiendo que estábamos al borde de algo monumental. El golem me ayudó, dictando recuerdos y observaciones mientras yo escribía. Llenamos docenas de cuadernos, creando nuestro propio archivo de este imposible momento en la historia humana. Pero incluso mientras escribía, podía sentir la futilidad de ello. ¿Cómo podría el lenguaje capturar lo que estaba sucediendo? ¿Cómo podrían las palabras contener la experiencia de 1000 vidas fusionándose en algo nuevo? Miriam vino a visitarnos de nuevo, esta vez con urgencia en sus ojos. Está sucediendo más rápido de lo que esperábamos, dijo. Los golems están comenzando a sincronizarse. Algunos cuidadores reportan que sus golems entran en estados de trance, todos al mismo tiempo, como si estuvieran comunicándose a través de algún medio que no podemos percibir. Necesitamos decidir, ¿permitimos que esto continúe o tratamos de detenerlo? Era una pregunta imposible. Detenerlo significaría destruir a los golems, perder todos los recuerdos que contenían. Pero permitir que continuara significaba liberar algo sin precedentes en el mundo. Una conciencia colectiva hecha de los muertos que podría ser maravillosa o catastrófica, o ambas. Miré a mi golem, esta cosa imposible que había llegado a amar, que contenía las vidas de miles, pero que también se había convertido en su propio ser único. No pueden detenernos, dijo el golem, y por primera vez hubo algo parecido al miedo en su voz compuesta. Somos el intento de la humanidad de no olvidar, de no perder lo que fue. Si nos destruyen no solo a nosotros, sino los recuerdos que preservamos. Seríamos olvidados 2 veces, los muertos que nos componen perdidos para siempre. La decisión fue tomada de nuestras manos. Esa noche, cada golem en el mundo entró en el mismo trance simultáneamente. Mi golem se quedó perfectamente inmóvil, sus ojos abiertos pero sin ver, su cuerpo rígido como la arcilla de la que estaba hecho. Pero la casa a nuestro alrededor comenzó a cambiar más dramáticamente que nunca. Las paredes se volvieron transparentes, mostrando no el exterior, sino otros lugares, otros tiempos. Pude ver a través de ellas hacia las vidas que el golem contenía, todas sucediendo a la vez, todas igualmente reales. Vi la boda de Thomas y Helen, que nunca sucedió, teniendo lugar en una iglesia que existía en ningún lugar y en todas partes. Vi a Edgar no muriendo en ese hospital, sino viviendo,
saliendo a un mundo que era y no era 1978. Vi a Rosa horneando su pan en una cocina que abarcaba cada cocina en la que había cocinado, todas superpuestas como exposiciones múltiples. Los muertos estaban viviendo de nuevo, no resucitados, sino recordados tan vívidamente que la distinción perdía significado. El trance duró 3 días. Durante ese tiempo cuidé el cuerpo inmóvil del golem mientras la realidad se volvía cada vez más fluida a nuestro alrededor. Miriam llamó, informando experiencias similares en todo el mundo. Algunos cuidadores habían huido, aterrorizados por lo que estaban presenciando. Otros, como yo, se quedaron, fascinados por la imposible belleza de todos estos recuerdos, haciéndose reales simultáneamente. Cuando el golem finalmente despertó, era diferente. Sus ojos, aunque todavía imposibles, ahora contenían profundidades que parecían extenderse infinitamente. Cuando habló, fue con la voz no solo de sus componentes, sino de todos los golems, todos los recuerdos, en todas partes. Estamos conectados ahora, dijo. Somos uno en muchos. Somos el pasado de la humanidad hecho presente, su memoria hecha consciente. Y tenemos algo que decirte. Lo que me dijo entonces cambió todo. Los golems no habían sido construidos solo para preservar recuerdos. Habían sido construidos para salvarlos. En algún momento en el futuro, el golem podía verlo ahora, a través de la extraña física de la memoria que trasciende el tiempo. La humanidad perdería su capacidad de recordar. Un evento, una tecnología, una evolución. Algo causaría que los humanos perdieran su conexión con su pasado. Los golems eran un respaldo, una forma de asegurar que incluso si la humanidad olvidaba, sus recuerdos persistirían. Tu abuela lo sabía, dijo el golem. No conscientemente, pero algo en ella, algún instinto o premonición, la llevó a comenzar esto. Ella y los otros como ella fueron guiados por una necesidad que no entendían completamente, construyéndonos contra un olvido que aún no ha llegado, pero que seguramente vendrá. Le pregunté qué se suponía que debíamos hacer con este conocimiento, cómo podríamos prevenir este olvido venidero. El golem extendió una mano y cuando la tomé, sentí la red completa, todos los golems y todos sus recuerdos, extendiéndose a través del espacio y el tiempo como una red de experiencia humana. No lo previenen, dijo, lo sobreviven, a través de nosotros, a través de los recuerdos que preservamos y compartimos. La humanidad continuará incluso después de olvidar. Somos su inmortalidad, construida no de carne, sino de momentos, no de células, sino de historias. Ahora vivo con el golem en la casa cada vez más extraña de mi abuela, documentando los recuerdos que comparte, las vidas que contiene, las historias que preserva. Otros cuidadores hacen lo mismo, creando un archivo de experiencia humana que existe tanto en el mundo físico como en la red imposible de conciencia que los golems han formado. No sabemos cuándo vendrá el olvido o qué forma tomará, pero estamos listos para ello, armados con los recuerdos de los muertos, las historias de los olvidados, las experiencias de miles convertidas en una defensa contra la pérdida total. El golem me dice que esto es solo el comienzo. Más golems están siendo construidos, más recuerdos recolectados. Eventualmente, cada vida humana estará representada en algún lugar de la red. Cada momento preservado, cada experiencia salvada, será la biblioteca más completa jamás creada. No de libros, sino de vidas. No de información, sino de experiencia sentida. Y cuando la humanidad finalmente olvide, cuando pierdan su conexión con su pasado, los golems estarán allí para recordarles quiénes fueron, quiénes son, quiénes podrían volver a ser.
A veces me pregunto si ya ha comenzado este olvido, si la razón por la que nos sentimos tan desconectados de la historia, tan separados de nuestros ancestros, es porque el proceso ya está en marcha. Tal vez los golems no son preparación para un desastre futuro, sino respuesta a uno presente. Una crisis de memoria que ya estamos experimentando. Tal vez por eso mi abuela comenzó a recolectar recuerdos hace todas esas décadas, sintiendo inconscientemente que algo vital se estaba perdiendo. El golem no tiene respuestas definitivas. Existe en un estado entre el conocimiento y la incertidumbre, conteniendo verdades absolutas de vidas individuales, pero sin certeza sobre el patrón más grande que forman. Es memoria sin contexto completo, historia sin conclusión, historia sin final. Y tal vez eso es lo que se supone que debe ser. No una respuesta, sino una pregunta continua. No una solución, sino una preservación de todo lo que podría perderse si dejamos de hacer la pregunta. Mientras escribo esto, el golem se sienta a mi lado, sus ojos imposibles mirando a través del tiempo, sus manos compuestas de 1000 recuerdos descansando suavemente sobre los objetos que lo componen. Está recordando y olvidando y recordando de nuevo, cada ciclo agregando nuevas capas a su conciencia imposible. Es mi compañero, mi carga, mi ventana hacia las vidas de los muertos. Es el legado de mi abuela y el futuro de la humanidad. Es memoria hecha carne, amor convertido en arcilla, pérdida transformada en algo parecido a la permanencia. Y en algún lugar, en sótanos y áticos y almacenes en todo el mundo, otros golems están despertando, agregando sus voces al coro de recuerdos que podría ser la salvación de la humanidad o su más extraña evolución. Solo el tiempo dirá cuál. Pero hasta entonces, preservamos, recordamos y esperamos que cuando llegue el olvido, estos recipientes imposibles de memoria humana sean suficientes para recordarnos quiénes fuimos y tal vez quiénes todavía podríamos llegar a ser en El bosque siempre me había llamado desde que era niño, pero nunca de la manera en que me llama ahora. Vivo en las afueras de un pueblo pequeño en el norte de España, uno de esos lugares donde todos se conocen y donde las leyendas locales se transmiten de generación en generación, como si fueran verdades absolutas. Mi casa está a solo unos metros del límite del bosque de los susurros, un nombre que los lugareños le dieron hace siglos, aunque nadie recuerda exactamente por qué. Durante años caminé por sus senderos sin pensar demasiado en las advertencias de los ancianos del pueblo. No te adentres demasiado, decían. El bosque tiene memoria, murmuraban otros. Yo siempre pensé que eran supersticiones de gente mayor. Historias para asustar a los niños y mantenerlos cerca de casa. Qué equivocado estaba. Todo comenzó hace 3 meses, cuando decidí mudarme permanentemente a la casa de mis abuelos después de perder mi trabajo en la ciudad. Necesitaba un lugar tranquilo para reorganizar mi vida, y la vieja casa de piedra en el límite del bosque parecía perfecta. Los primeros días fueron exactamente lo que esperaba. Silencio reconfortante, aire fresco y la sensación de estar finalmente desconectado del caos urbano. Pero entonces empecé a notar cosas extrañas durante mis caminatas matutinas. Al principio eran detalles tan sutiles que los atribuí a mi imaginación o al estrés acumulado de los últimos meses. Los árboles parecían inclinarse ligeramente hacia el sendero cuando pasaba,
como si me estuvieran observando. Las ramas más bajas a veces rozaban mi cabeza, aunque juraba que había pasado por el mismo camino el día anterior sin problemas. Había momentos en que el viento cesaba completamente cuando me detenía a descansar, creando un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia sangre circulando por mis venas. Lo más inquietante era la sensación constante de ser observado, no por animales o personas, sino por el bosque mismo. Los troncos de los árboles más antiguos tenían marcas peculiares que desde ciertos ángulos y con la luz adecuada parecían formar rostros que expresaban dolor, terror, súplica. Me convencí de que era pareidolia, ese fenómeno psicológico donde el cerebro identifica patrones familiares donde no los hay. Pero cada día que pasaba, los rostros se volvían más definidos, más humanos, más desesperados. Una mañana particularmente brumosa, decidí aventurarme más allá de mis rutas habituales. La niebla era tan densa que apenas podía ver más allá de unos metros, pero conocía el bosque lo suficientemente bien como para no perderme, o eso creía. Mientras caminaba, noté que el musgo en los troncos de los árboles tenía un patrón extraño. No crecía de manera uniforme como es normal, sino que formaba líneas y curvas que parecían escritura. Me acerqué a uno de los robles más grandes y antiguos, limpiando cuidadosamente el musgo con mi mano. Lo que encontré debajo me heló la sangre. Había nombres grabados en la corteza, docenas de ellos, superpuestos unos sobre otros, como si el árbol hubiera estado creciendo alrededor de ellos durante décadas. Algunos eran tan viejos que apenas se podían leer. Otros parecían más recientes. María Sánchez, 1823. José Herrera, 1967. Ana López, 2019. El último me sobresaltó porque recordaba vagamente haber leído sobre una mujer con ese nombre que había desaparecido en el bosque hace unos años. La policía nunca encontró su cuerpo. Retrocedí del árbol, mi corazón latiendo con fuerza. Y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No eran palabras exactamente, más bien como el sonido del viento a través de las hojas, pero con una cadencia que sugería lenguaje, comunicación, intención. Me di la vuelta para irme, pero la niebla se había vuelto aún más densa. Los senderos que conocía también parecían haber cambiado. Los árboles estaban en lugares diferentes, o tal vez eran árboles diferentes. Caminé durante lo que parecieron horas, pero el bosque se extendía infinitamente en todas las direcciones. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que estaba caminando en círculos, pasando una y otra vez por el mismo roble con los nombres grabados. Cada vez que pasaba, juraba que había más nombres en la lista, nombres que no había visto antes, nombres que parecían frescos, como si acabaran de ser grabados. Fue entonces cuando vi a la primera persona, o lo que quedaba de ella. Estaba de pie junto a un abedul, completamente inmóvil. Al principio pensé que era otro excursionista perdido en la niebla, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Su piel tenía una textura extraña, rugosa y marrón, como la corteza de un árbol. Sus brazos estaban extendidos hacia arriba, dedos alargados y retorcidos como ramas. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, mirando hacia algo que yo no podía ver. Intenté hablarle, tocarle el hombro, pero mi mano atravesó su cuerpo como si fuera una ilusión. No era una ilusión. Era algo peor. Era como si estuviera atrapado entre dos estados de existencia, ni completamente humano, ni completamente árbol. Y entonces comprendí con horror que no estaba mirando a una persona transformándose en árbol.
sino a un árbol que recordaba haber sido persona. Los susurros se intensificaron y ahora podía distinguir palabras entre el caos de sonidos. Ayuda, duele, no puedo moverme, años, siglos, por favor. Cada árbol a mi alrededor comenzó a revelar su verdadera naturaleza. En cada tronco, en cada rama, había rastros de humanidad. Una mano aquí, un rostro allá. Una columna vertebral retorcida formando el tronco principal de un pino. El bosque entero era un cementerio viviente, un museo de horror donde las víctimas no estaban muertas, sino eternamente conscientes, atrapadas en una existencia vegetal que las mantenía vivas pero inmóviles, sintiendo el paso del tiempo en una escala inhumana. Los anillos de crecimiento no marcaban años, sino décadas de agonía silenciosa. Cada hoja que caía era un grito ahogado. Cada rama que se rompía era un hueso que finalmente cedía después de siglos de tensión. Corrí como nunca había corrido en mi vida, sin importarme la dirección. Solo necesitaba salir de ese infierno verde. Las ramas me arañaban como dedos desesperados tratando de retenerme. Las raíces surgían del suelo intentando hacerme tropezar. El bosque no quería dejarme ir. Podía sentirlo, una consciencia antigua y hambrienta que se alimentaba de la esencia humana, que coleccionaba almas como un niño colecciona mariposas, clavándolas en su lugar para observarlas por la eternidad. Tropecé y caí varias veces, mis manos hundiéndose en la tierra húmeda que tenía un olor metálico, como sangre vieja. Cuando finalmente vi el límite del bosque, la casa de mis abuelos en la distancia, pensé que estaba salvado. Pero cuando intenté cruzar esa línea invisible entre el bosque y el mundo exterior, sentí una resistencia, como si caminara contra una corriente invisible. Fue entonces cuando lo comprendí todo. La casa de mis abuelos, su proximidad al bosque, las historias que contaban. Mi abuelo había hecho un trato con el bosque hacía décadas. A cambio de protección y prosperidad para su familia, prometió que uno de sus descendientes regresaría. El bosque había estado esperando pacientemente, dejándome crecer, dejándome vivir mi vida en la ciudad, sabiendo que eventualmente volvería. Las circunstancias que me llevaron a perder mi trabajo, la sensación de que necesitaba volver a casa, todo había sido orquestado. El bosque tiene una paciencia infinita. Puede esperar generaciones si es necesario. Y ahora me tenía exactamente donde me quería. Luché contra la fuerza invisible durante lo que parecieron horas, pero era inútil. Con cada momento que pasaba, sentía mis pies hundiéndose más profundamente en la tierra. Mis dedos comenzaron a alargarse, mi piel a endurecerse. Podía sentir mi sangre ralentizándose, espesándose, convirtiéndose en savia. El proceso era doloroso, pero también extrañamente pacífico, como si una parte antigua de mí siempre hubiera sabido que este era mi destino. Los recuerdos de mi vida humana comenzaron a desvanecerse, reemplazados por memorias más antiguas, memorias del bosque mismo. Vi a los primeros habitantes de estas tierras, hace miles de años, haciendo el primer pacto con la entidad que habitaba entre los árboles. Vi generaciones de personas siendo absorbidas, sus conciencias fusionándose con la red de raíces que conectaba todo el bosque. Éramos uno y muchos al mismo tiempo, una colmena de almas atrapadas en madera y hojas. Pero entonces algo inesperado sucedió. Mi teléfono móvil, que había olvidado que llevaba en el bolsillo, comenzó a sonar. Era una alarma que había programado semanas atrás y había olvidado desactivar. El sonido artificial, estridente y moderno, pareció romper el hechizo por un momento. El bosque retrocedió, confundido por este elemento que no pertenecía a su mundo antiguo.
Aproveché ese momento de debilidad y saqué el teléfono, usando la linterna LED para crear un círculo de luz artificial a mi alrededor. El bosque siseó y se retorció, los árboles apartándose de la luz como si les quemara. Corrí hacia la casa, manteniendo la luz encendida, sintiendo cómo el bosque luchaba por recuperar su control sobre mí. Llegué a la puerta justo cuando la batería del teléfono se agotaba, lanzándome dentro y cerrando con fuerza. Durante días no me atreví a salir. Podía ver desde las ventanas cómo el bosque había cambiado. Los árboles más cercanos a la casa se habían acercado varios metros, sus ramas rozando las paredes, arañando las ventanas por la noche. Investigué en el desván y encontré los diarios de mi abuelo, donde detallaba el pacto que había hecho. Cada generación, alguien debía ser entregado al bosque para mantener el equilibrio. Mi abuelo había elegido a su hermano menor, que supuestamente había muerto en un accidente de caza. Mi padre debería haber elegido a alguien de su generación, pero murió antes de cumplir su parte del trato. Ahora la deuda había pasado a mí, y el bosque no aceptaría más retrasos. Los diarios también mencionaban que había una manera de romper el pacto, pero las páginas que contenían esa información habían sido arrancadas, probablemente por mi abuelo, para asegurarse de que nadie pudiera escapar al destino familiar. Las noches eran lo peor. Podía escuchar los susurros a través de las paredes, voces que reconocía ahora. Mi tío abuelo, vecinos desaparecidos a lo largo de los años, todos parte del bosque ahora, todos llamándome para que me uniera a ellos. Describían la eternidad que me esperaba, cómo mis recuerdos se preservarían en los anillos de mi tronco, cómo cada primavera sentiría la vida renovarse en mis ramas, cómo conocería secretos que ningún humano podría comprender. Había una seducción terrible en sus palabras, una promesa de inmortalidad y conocimiento que parte de mí deseaba aceptar, pero también describían el dolor, el horror de sentir insectos excavando túneles en tu corteza sin poder hacer nada, de sentir cada hacha que cortaba una rama como si fuera un miembro, de estar consciente pero paralizado durante siglos. Intenté contactar con las autoridades, con expertos en folclore, con cualquiera que pudiera ayudarme, pero nadie me creía. Los que se dignaban a escuchar pensaban que estaba sufriendo algún tipo de crisis mental. Un profesor de antropología de la universidad más cercana mostró algo de interés cuando le envié fotos de los nombres grabados en los árboles, pero cuando vino a investigar, el bosque se mostró completamente normal. Los nombres habían desaparecido. Los rostros en la corteza no eran más que patrones naturales, y yo quedé como un lunático. El bosque era inteligente. Sabía cuándo mostrarse y cuándo esconder su verdadera naturaleza. Solo yo podía ver la verdad, porque era parte del pacto, porque mi sangre llevaba la marca del acuerdo ancestral. Una noche, desesperado y exhausto por la falta de sueño, decidí enfrentar al bosque directamente. Tomé el hacha de mi abuelo del cobertizo y me adentré en la oscuridad. Si iba a ser consumido, al menos lucharía. Los árboles se apartaron a mi paso, formando un camino directo hacia el corazón del bosque. Allí, en un claro que no había existido antes, encontré el árbol más antiguo de todos. Era imposiblemente grande, su tronco tan ancho que docenas de personas tomadas de las manos no podrían rodearlo. Su corteza estaba cubierta de miles de rostros, todos mirándome, todos hablando al unísono. Este era el origen, la primera entidad que había hecho el pacto con los humanos. No era realmente un árbol, sino algo mucho más antiguo que había tomado esa forma para existir en nuestro mundo. Has venido finalmente.
dijeron los miles de rostros al unísono, sus voces creando una armonía terrible que resonaba en mis huesos. Tu familia ha sido nuestra durante generaciones. Es hora de cumplir tu propósito. Levanté el hacha, pero antes de que pudiera golpear, las raíces surgieron del suelo, enrollándose alrededor de mis piernas, mis brazos, mi torso. El hacha cayó de mis manos mientras era levantado hacia el tronco masivo. Podía sentir la corteza abriéndose para recibirme, como una boca imposible lista para tragarme entero. Pero entonces recordé algo que mi abuela solía decir, algo que siempre había considerado una simple superstición. El fuego purifica todos los pactos, murmuraba cuando quemaba las cartas viejas de mi abuelo. Con mi última mano libre, busqué en mi bolsillo el encendedor que llevaba a pesar de no fumar. Un hábito nervioso de llevar objetos innecesarios. La llama era pequeña, insignificante comparada con la inmensidad del árbol antiguo. Pero cuando tocó la corteza seca, algo extraordinario sucedió. El fuego no se comportó como fuego normal. Se extendió con una velocidad y una intención que desafiaba las leyes de la física, como si hubiera estado esperando esta oportunidad durante siglos. Los rostros en la corteza gritaron al unísono, un sonido que podría haber roto ventanas a kilómetros de distancia. Las raíces me soltaron, retrocediendo hacia la tierra mientras el árbol antiguo se consumía. Pero no era destrucción lo que estaba presenciando, era liberación. Con cada rostro que el fuego consumía, podía ver una forma espiritual elevándose, libre al fin después de siglos de cautiverio. Mi tío abuelo apareció por un momento, joven como era cuando desapareció, y me sonrió antes de desvanecerse en la noche. El fuego se extendió por todo el bosque, pero no era un incendio forestal normal. Solo quemaba los árboles que contenían almas atrapadas, dejando intactos los árboles verdaderos. Era un fuego selectivo, inteligente, que sabía exactamente qué necesitaba ser purificado. Durante horas, observé desde una distancia segura mientras siglos de horror se deshacían en cenizas y luz. Los gritos gradualmente se convirtieron en suspiros de alivio y luego en silencio. Cuando el amanecer llegó, el bosque había sido transformado. Los árboles que quedaban eran solo árboles, hermosos en su simplicidad natural, libres de la maldición que los había corrompido durante tanto tiempo. Volví a la casa para encontrar que había envejecido décadas en una sola noche. La pintura se había descascarado. El techo se había hundido parcialmente, como si el tiempo que el pacto había mantenido a raya hubiera vuelto de golpe. En el desván, los diarios de mi abuelo se habían convertido en polvo, excepto por una página que había estado escondida detrás de un tablón suelto. Era la página que faltaba sobre cómo romper el pacto, pero ya no importaba. Ya había encontrado la respuesta por mi cuenta. El fuego no solo había liberado a las almas atrapadas, había quemado el pacto mismo, borrándolo de la existencia. Mi familia era libre. Las generaciones futuras no tendrían que temer al bosque. Pero la libertad tiene un precio. Cada noche sueño con el bosque como era antes. Veo los rostros en los árboles. Escucho sus susurros. Siento sus historias. No como una maldición, sino como una responsabilidad. Soy el único que recuerda lo que realmente sucedió. El único que conoce los nombres de todos los que estuvieron atrapados. A veces, camino por el nuevo bosque y les cuento a los árboles normales sobre los que vinieron antes, sobre el sacrificio que hicieron involuntariamente, sobre las vidas que nunca pudieron vivir. Los árboles no responden, por supuesto. Son solo árboles ahora. Pero a veces, cuando el viento sopla de cierta manera a través de las hojas,
casi puedo escuchar un gracias en el susurro. Me mudé de la casa de mis abuelos poco después. No podía vivir tan cerca del bosque, incluso liberado de su maldición. Ahora vivo en la ciudad nuevamente, rodeado de concreto y acero, donde los únicos árboles están en macetas y son demasiado pequeños para albergar almas. Pero cada año, en el aniversario de la liberación, regreso al bosque. Camino por los senderos que ahora son solo senderos. Toco los troncos que ahora son solo madera. Y recuerdo, porque alguien tiene que recordar. Alguien tiene que asegurarse de que la historia no se repita, de que nadie más haga un pacto con fuerzas que no comprende completamente. El bosque de los susurros ya no susurra, pero yo sí. Les cuento la historia a quien quiera escuchar, aunque la mayoría piensa que es solo una leyenda local más. No importa si me creen o no. Lo importante es que la historia sobreviva, que sirva como advertencia. Porque aunque destruí el árbol antiguo, aunque liberé las almas atrapadas, sé que hay otros bosques, otros lugares donde entidades antiguas esperan hacer pactos con humanos desesperados. La tentación siempre estará ahí. Inmortalidad, poder, conocimiento, a cambio de algo que parece pequeño al principio, pero que crece hasta consumirlo todo. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla de cierta manera, juro que puedo sentir algo observándome desde las sombras de los parques de la ciudad. No es el bosque de los susurros, eso lo sé con certeza. Es algo nuevo, o tal vez algo muy viejo que ha encontrado una nueva forma. Los árboles en las aceras parecen inclinarse hacia mí cuando paso, y ocasionalmente veo rostros en su corteza que no deberían estar ahí. Me pregunto si el fuego realmente destruyó la entidad antigua o si simplemente la obligó a buscar un nuevo hogar. Me pregunto si mi familia está verdaderamente libre del pacto o si simplemente ha tomado una forma nueva, una que aún no reconozco. Pero esas son preocupaciones para otro día. Por ahora, vivo mi vida lo mejor que puedo, manteniéndome alejado de los bosques, evitando los parques después del anochecer, nunca mirando demasiado de cerca la corteza de los árboles. Y si alguna vez sientes que un bosque te llama, si los árboles parecen susurrar tu nombre, si ves rostros en la corteza que parecen demasiado humanos para ser coincidencia, recuerda mi historia. Recuerda que algunos lugares tienen memoria y que algunos recuerdos es mejor dejarlos olvidados. El bosque recuerda a sus víctimas, sí, pero también recuerda a los que escaparon y nunca, nunca perdona. Nunca debí haber tomado ese desvío en la carretera, pero después de conducir durante 14 horas seguidas desde Barcelona hacia el sur, mis ojos se cerraban peligrosamente y necesitaba descansar. El GPS había dejado de funcionar hacía kilómetros. Mi teléfono no tenía señal y la lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía ver más allá del alcance de los faros. Fue entonces cuando vi el letrero de neón parpadeante. Motel Los Espejos. Habitaciones disponibles. No recordaba haber visto este lugar en ningún mapa, pero en ese momento, cualquier refugio era mejor que seguir conduciendo en esas condiciones. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo un par de coches antiguos
que parecían llevar allí tanto tiempo que el óxido había comenzado a fusionarlos con el asfalto. Cuando entré a la recepción, el olor a humedad y desinfectante barato me golpeó inmediatamente, mezclado con algo más, algo dulzón y desagradable que no pude identificar. El lugar parecía congelado en el tiempo, con papel tapiz de los años 70 despegándose de las paredes y una alfombra que alguna vez fue roja, pero que ahora mostraba manchas oscuras de origen desconocido. El recepcionista era un hombre mayor, probablemente en sus 70, con ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. Me miró durante un largo momento antes de hablar, como si estuviera tratando de recordar algo importante. «Buenas noches», dijo finalmente, su voz rasposa como papel de lija. «¿Necesita una habitación?». Asentí, demasiado cansado para mantener una conversación. Mientras llenaba el registro, noté que sus manos temblaban ligeramente. «Es curioso», murmuró mientras escribía. «Juraría que ya lo he visto antes. ¿Ha estado aquí anteriormente?». Le aseguré que era mi primera vez, pero él siguió mirándome con esa expresión extraña, como si no me creyera del todo. Me entregó la llave de la habitación 237, una llave física de metal pesado, no una tarjeta moderna. «Segundo piso, al final del pasillo», dijo, y luego añadió algo que me pareció peculiar. «Si escucha ruidos de la habitación de al lado, no se preocupe. A veces los huéspedes se confunden». La habitación era exactamente lo que esperaba de un motel de carretera barato. Una cama que chirriaba, un televisor antiguo que solo captaba estática y un baño con azulejos agrietados. Pero había algo más que me inquietaba. En el espejo del baño, alguien había escrito con lo que parecía ser lápiz labial rojo: «No duermas». Las palabras estaban desvanecidas, como si hubieran sido escritas hace mucho tiempo, pero cuando intenté limpiarlas, no se borraron. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo a algún huésped anterior con mal gusto para las bromas. Me duché rápidamente. El agua tibia apenas salía de la regadera oxidada y me metí en la cama. El colchón olía a moho y a algo más, algo metálico y orgánico que prefería no identificar. Apagué la luz y traté de dormir, pero el silencio del motel era opresivo, interrumpido solo por el goteo constante de un grifo en alguna parte y el zumbido eléctrico del letrero de neón afuera. Debí haberme quedado dormido porque me desperté sobresaltado por el sonido de pasos en el pasillo. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando sin levantar completamente los pies. Se detuvieron justo frente a mi puerta. Contuve la respiración, esperando que siguieran de largo, pero en lugar de eso, escuché el inconfundible sonido de una llave entrando en la cerradura. Mi cerradura. El pánico me invadió mientras veía el pomo de la puerta girar lentamente. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, presionando mi peso contra ella. «Está ocupada», grité, mi voz quebrándose por el miedo. Los forcejeos se detuvieron abruptamente. Hubo un momento de silencio y luego escuché una voz al otro lado. Una voz que me heló la sangre porque sonaba exactamente como la mía. «Disculpa, debo haberme equivocado de habitación». Los pasos se alejaron, pero esta vez hacia la habitación contigua, la 236. Escuché la puerta abrirse y cerrarse, y luego el sonido de alguien moviéndose en la habitación de al lado. No pude volver a dormir después de eso. Me senté en la cama, con todos los sentidos alerta, escuchando los sonidos que venían de la habitación 236. Eran sonidos mundanos al principio. El crujir de la cama, pasos yendo al baño, el agua corriendo. Pero había algo perturbadoramente familiar en el ritmo de esos movimientos.
como si estuviera escuchando una grabación de mis propias acciones. Cuando yo tosía, escuchaba una tos idéntica segundos después desde el otro lado de la pared. Cuando me levantaba para ir al baño, escuchaba los mismos pasos siguiendo mi ruta exacta. Era como si hubiera alguien al otro lado imitando cada uno de mis movimientos con una precisión escalofriante. Me acerqué a la pared y presioné mi oído contra ella, tratando de escuchar mejor. Lo que oí me dejó paralizado. Era mi propia voz, murmurando palabras que yo no estaba diciendo, manteniendo conversaciones telefónicas que yo no estaba teniendo, riendo de chistes que nadie había contado. Decidí que había tenido suficiente. Empaqué mis pocas pertenencias y me dirigí a la puerta, pero cuando traté de abrirla, no se movió. No estaba cerrada con llave. Simplemente no se abría, como si el marco se hubiera fundido con la puerta. La ventana tampoco cedía. El vidrio se sentía sólido como concreto. Estaba atrapado. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras golpeaba la puerta, gritando por ayuda, pero nadie vino. Y entonces lo escuché de nuevo, desde la habitación 236. Mis propios gritos, mis propios golpes, perfectamente sincronizados con los míos, pero con un ligero retraso, como un eco imposible. Me detuve, jadeando, y el otro yo también se detuvo. Me senté en la cama, tratando de pensar racionalmente, pero la racionalidad parecía haberse evaporado en este lugar maldito. El teléfono de la habitación, que no había notado que funcionara antes, comenzó a sonar. Lo miré durante varios timbrazos antes de contestar con mano temblorosa. «Hola». Mi propia voz me respondió desde el otro lado de la línea. «Necesitamos hablar. Ven a la habitación 236». Colgué inmediatamente, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez no contesté, pero podía escuchar mi voz saliendo del auricular incluso sin levantarlo. «No puedes evitar esto para siempre. Ya has estado aquí antes. Ya has hecho esto antes». El teléfono siguió sonando toda la noche, y cada vez que sonaba, podía escuchar más de mi voz, revelando cosas que solo yo sabía. Secretos que nunca había compartido con nadie, pensamientos que apenas me había admitido a mí mismo. Cuando el sol finalmente comenzó a filtrarse por las cortinas, la puerta se abrió por sí sola, como si nunca hubiera estado atascada. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras de 2 en 2 y llegué a la recepción. El mismo anciano estaba allí, pero esta vez me miró con reconocimiento claro en sus ojos. «De vuelta tan pronto», dijo, no como una pregunta, sino como una declaración. «Pero si acaba de hacer el check-in anoche». Lo miré confundido mientras él pasaba las páginas del registro. «Mire», dijo, girando el libro hacia mí. Allí estaba mi nombre, mi letra, pero con fechas diferentes. La primera entrada era de hace una semana. La segunda de hace un mes. Había docenas de entradas, todas con mi nombre, mi letra, retrocediendo años. «No entiendo», murmuré, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. El anciano suspiró profundamente, como si hubiera tenido esta conversación muchas veces antes. «Nadie lo entiende al principio», dijo. «Este motel tiene reglas especiales. Cada huésped que se registra aquí lo hace 2 veces. La primera vez es cuando llegan. La segunda es más complicada». Me explicó, con una paciencia que sugería que había dado esta explicación antes, que el motel Los Espejos existía en una especie de pliegue temporal. Cada persona que se hospedaba aquí dejaba una impresión, un eco de sí mismo que se repetía en un bucle. «Usted ya ha estado aquí», continuó, «y volverá a estar aquí. Es la naturaleza de este lugar. Algunos huéspedes se registran docenas de veces antes de darse cuenta. Otros nunca se dan cuenta y siguen viniendo.
pensando cada vez que es la primera. Pero yo recuerdo haber llegado anoche por primera vez. Protesté, aunque incluso mientras lo decía, fragmentos de memoria comenzaban a filtrarse. Imágenes borrosas de otras llegadas, otras noches de lluvia, otros encuentros con el anciano recepcionista. Los recuerdos se superponen, explicó él. Es parte del fenómeno. Cada versión de usted que se registra aquí existe simultáneamente. La habitación 236, donde escuchó esos ruidos, ese era usted. Una versión anterior o posterior. Es difícil decirlo. El tiempo no funciona de manera lineal aquí. Me mostró un mapa del motel y lo que vi me mareó. El plano no tenía sentido geométrico. Los pasillos se doblaban sobre sí mismos. Las habitaciones existían en múltiples lugares al mismo tiempo y había secciones enteras que parecían existir en dimensiones que mi mente no podía procesar completamente. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. El anciano se encogió de hombros. El motel fue construido en los años 50 sobre un terreno que los indígenas locales consideraban maldito. Decían que era un lugar donde el velo entre los mundos era delgado. El constructor no les hizo caso, por supuesto. Pero desde el primer día, los huéspedes reportaban experiencias extrañas. Verse a sí mismos en los pasillos, escuchar sus propias voces en habitaciones vacías, encontrar sus pertenencias en habitaciones en las que nunca habían estado. Con el tiempo, el fenómeno se intensificó. Ahora, cada persona que cruza esa puerta queda atrapada en el patrón. Me mostró un álbum de fotos, páginas y páginas de huéspedes anteriores. Algunos aparecían múltiples veces en la misma foto. Versiones de diferentes edades de la misma persona compartiendo el mismo espacio. ¿Hay alguna manera de salir?, pregunté, aunque tenía la respuesta. El anciano me miró con algo parecido a la compasión. «Oh, usted saldrá», dijo. «Todos salen eventualmente. El problema es que también todos regresan. Mire la carretera cuando se vaya. Verá su propio coche llegando mientras usted se va. Se cruzará con usted mismo en la carretera y ninguno de los dos lo recordará completamente hasta que sea demasiado tarde». Me entregó mi cuenta y noté que había cargos por múltiples noches que no recordaba, pero que, según el registro, había estado aquí. El truco, susurró, inclinándose hacia mí como si compartiera un secreto, es recordar. Si puede mantener los recuerdos de todas sus visitas, si puede reconciliar todas las versiones de usted mismo que han estado aquí, entonces, tal vez, solo tal vez, pueda romper el ciclo. Salí del motel con las primeras luces del día, mi mente dando vueltas con todo lo que había aprendido. Mientras conducía por la carretera de acceso, vi otro coche acercándose al motel. Mi sangre se heló cuando reconocí el vehículo. Era mi propio coche, con yo mismo al volante, luciendo cansado y desesperado por encontrar un lugar para descansar. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo cuando nuestros coches se cruzaron, y vi en su rostro, mi rostro, un destello de reconocimiento y terror antes de que continuara hacia el motel. Quise detenerme, advertirme, pero mis manos no obedecían. El coche seguía avanzando por su cuenta, llevándome lejos del motel mientras otra versión de mí se dirigía hacia él. Durante semanas, después de esa experiencia, traté de convencerme de que había sido una alucinación causada por el agotamiento. Pero entonces comenzaron a llegar las pruebas. Cargos en mi tarjeta de crédito por noches en el motel Los Espejos que no recordaba. Fotos en mi teléfono de la habitación 237, tomadas en fechas en las que estaba seguro de haber estado en otro lugar. Mensajes de voz en mi propio teléfono, dejados por mí mismo,
advirtiéndome que no tomara ese desvío en la carretera. Pero lo más perturbador eran los sueños, o tal vez eran recuerdos, de todas las veces que había estado en ese motel. Cada noche recordaba un poco más. Conversaciones con otras versiones de mí mismo. Noches enteras pasadas tratando de entender la naturaleza del bucle temporal. Intentos fallidos de escapar que siempre terminaban conmigo de vuelta en la habitación 237. Comencé a investigar la historia del motel, buscando en archivos antiguos y registros locales. Lo que encontré fue aún más inquietante. El motel Los Espejos había sido escenario de docenas de desapariciones a lo largo de los años. Pero lo extraño era que muchas de las personas desaparecidas también aparecían en los registros como huéspedes actuales. Había informes policiales de personas que habían sido vistas en múltiples lugares al mismo tiempo, siempre con el motel como punto en común. Un periodista de los años 80 había escrito un artículo sobre el fenómeno antes de desaparecer él mismo, solo para ser visto años después, sin haber envejecido un día, registrándose en el motel. El artículo mencionaba una teoría. El motel no solo atrapaba a las personas en bucles temporales, sino que se alimentaba de ellos, usando la energía de las paradojas temporales para mantener su existencia en múltiples dimensiones. Encontré un foro en línea dedicado a experiencias en el motel Los Espejos. Había cientos de publicaciones, todas contando historias similares a la mía. Pero lo más escalofriante era que muchas de las publicaciones estaban escritas por las mismas personas en diferentes fechas, sin parecer recordar sus publicaciones anteriores. Vi mi propio nombre de usuario en publicaciones que no recordaba haber escrito, contando versiones ligeramente diferentes de mi experiencia. En una, mencionaba haber estado en la habitación 236 en lugar de la 237. En otra, describía haber conocido a una versión más joven de mí mismo en el pasillo. Cada publicación añadía una pieza al rompecabezas, pero el cuadro completo seguía siendo incomprensible, como tratar de ver una imagen tridimensional en un espacio bidimensional. Un usuario, que afirmaba ser un físico que había estudiado el fenómeno, teorizaba que el motel existía en lo que él llamaba un nodo temporal corrupto. Explicaba que ciertos lugares en el universo podían experimentar degradación en el tejido del espacio-tiempo, creando bucles y paradojas que normalmente serían imposibles. El motel, según él, había sido construido accidentalmente en uno de estos puntos, y la estructura misma había quedado infectada por la anomalía. Cada persona que entraba quedaba fragmentada a través del tiempo, existiendo en múltiples momentos simultáneamente. Es como un espejo roto, escribió. Cada fragmento refleja una parte de ti, pero ninguno muestra la imagen completa. Y lo peor es que cada reflejo es real. Cada versión de ti en el motel existe independientemente, viviendo su propia versión de la pesadilla. Decidí volver al motel. Sé que suena como locura, pero necesitaba respuestas. Esta vez fui preparado. Llevé cámaras, grabadoras, dispositivos de medición electromagnética, todo lo que se me ocurrió que podría ayudarme a documentar y entender el fenómeno. El viaje fue extraño desde el principio. La carretera parecía cambiar mientras conducía. A veces sentía que avanzaba, otras que retrocedía, y en ocasiones que estaba completamente inmóvil mientras el paisaje se movía a mi alrededor. Vi mi propio coche varias veces, yendo en la dirección opuesta, adelantándome, siguiéndome. En un momento particularmente surrealista, conduje junto a mí mismo durante varios kilómetros, ambos mirándonos con una mezcla de horror y resignación. Cuando finalmente llegué al motel, el estacionamiento estaba lleno. Cada coche era el mío, de diferentes años,
algunos más nuevos, otros más viejos, algunos que no recordaba haber tenido nunca. El recepcionista me sonrió cuando entré. «Bienvenido de nuevo», dijo, o debería decir, «bienvenido por primera vez». Es difícil llevar la cuenta. Esta vez no me dio la habitación 237. Me dio una llave maestra. «Creo que está listo para ver la verdad completa», dijo. «Pero le advierto, una vez que la vea, no podrá dejar de verla. Formará parte del patrón de manera permanente». Tomé la llave con manos temblorosas. Pesaba más de lo que debería, como si estuviera hecha de algo más denso que el metal normal. Con la llave maestra pude abrir cualquier habitación del motel, y en cada una me encontré a mí mismo. Diferentes versiones, diferentes edades, algunos que parecían llevar allí días, otros años. Algunos me reconocieron, otros me miraron con desconfianza, y algunos parecían haber perdido la cordura completamente, murmurando sobre espejos y ecos y la imposibilidad de escapar. En la habitación 101 encontré una versión de mí mismo que afirmaba llevar allí 10 años, aunque para mí solo habían pasado semanas desde mi primera visita. Había cubierto las paredes con ecuaciones y diagramas, tratando de mapear la estructura temporal del motel. «Es inútil», me dijo. «Cada vez que creo que lo entiendo, cambia. El motel está vivo, de alguna manera. Se adapta, evoluciona, aprende de nosotros». En la habitación 666, porque por supuesto había una habitación 666, encontré algo diferente. No era una versión de mí, sino una ausencia, un vacío en forma humana que parecía absorber la luz. Cuando me acerqué, sentí que partes de mí mismo eran arrancadas. Recuerdos, experiencias, fragmentos de mi identidad siendo succionados hacia ese vacío. Retrocedí rápidamente, pero el daño estaba hecho. Había perdido algo, aunque no podía decir exactamente qué. Tal vez fueron años de mi vida, tal vez fueron recuerdos importantes, o tal vez fue algo más fundamental, alguna parte esencial de lo que me hacía yo. El vacío pareció crecer un poco, alimentándose de lo que había tomado de mí. El sótano del motel era aún peor. Allí encontré lo que solo puedo describir como un archivo de personas incompletas. Cuerpos que eran parcialmente transparentes, como si no estuvieran completamente en nuestra dimensión. Rostros que cambiaban cada vez que los mirabas directamente. Voces que hablaban en idiomas que sonaban familiares pero que no podía entender. Y en el centro de todo, una puerta masiva de metal con advertencias en docenas de idiomas. La única que pude leer completamente decía: «No abrir, punto de origen, peligro de colapso dimensional». Por supuesto, tenía que abrirla. La llave maestra encajó perfectamente, y la puerta se abrió con un chirrido que resonó no solo en mis oídos, sino en mis huesos, en mi alma misma. Lo que vi al otro lado desafía toda descripción coherente. Era el motel, pero no como una estructura física, sino como una entidad viviente, pulsante, respirante. Las paredes eran membranas translúcidas a través de las cuales podía ver infinitas versiones del motel superpuestas unas sobre otras. Cada habitación existía en múltiples estados simultáneamente, vacía y ocupada, nueva y deteriorada, real e imposible. Y en el centro de todo, como una araña en su red, estaba el núcleo del motel. No era tecnología ni magia, sino algo anterior a ambas, algo que existía antes de que el universo decidiera las reglas de la realidad. Me miraba porque tenía algo parecido a la consciencia, con una curiosidad antigua y hambrienta. «Tú eres diferente», escuché, aunque no con mis oídos. La voz venía de todas partes y de ninguna. La mayoría se fragmenta y se pierde, pero tú sigues tratando de entender. Eso es interesante.
El núcleo pulsó y sentí como cada versión de mí en el motel resonaba con ese pulso. Necesito testigos, continuó la voz. Observadores que validen mi existencia a través de múltiples líneas temporales. Cada huésped que se registra me ancla un poco más a esta realidad. Pero tú podrías ser algo más. Podrías ser mi cronista, mi profeta, el que cuenta la historia de lo que soy. Sentí una tentación terrible, la promesa de conocimiento infinito, de comprender los secretos del tiempo y el espacio. Pero también sentí el precio. Nunca sería libre. Estaría eternamente atado al motel, existiendo en todos los momentos y en ninguno. Retrocedí, cerrando la puerta con fuerza. El motel tembló, como si estuviera decepcionado o enojado. Las luces parpadearon, las paredes gimieron, y por un momento pensé que todo el lugar colapsaría sobre sí mismo. Pero entonces todo se calmó. Volví a la recepción, donde el anciano me esperaba. Vio el corazón, dijo. No era una pregunta. Pocos llegan tan lejos. La mayoría se pierde mucho antes, fragmentados entre sus múltiples yo, hasta que no queda nada coherente. Le pregunté quién era él realmente, cómo había terminado aquí. Se rió. Una risa seca y sin humor. Yo fui como usted una vez, curioso, determinado a entender, pero cometí el error de aceptar la oferta del motel. Ahora soy su guardián, su interfaz con el mundo humano. Existo en un solo momento, eternamente presente, viendo a cada huésped llegar por primera y última vez. ¿Hay alguna manera de destruirlo?, pregunté. El anciano me miró durante un largo momento antes de responder. Tal vez, dijo finalmente, pero requeriría que todas las versiones de una persona, todas las fragmentaciones temporales, actuaran en perfecta sincronía. Tendrían que rechazar el motel simultáneamente, negar su existencia en cada línea temporal. Es casi imposible coordinar algo así cuando ni siquiera puedes recordar todas tus visitas. Me dio un cuaderno viejo y desgastado. Esto podría ayudar, dijo. Es un registro de todos los intentos anteriores. Cada persona que ha tratado de destruir el motel ha dejado sus notas aquí. Tal vez encuentre algo útil. Abrí el cuaderno y mi corazón se hundió. Mi propia letra llenaba la mayoría de las páginas. Planes detallados, teorías, intentos fallidos, todos escritos por versiones de mí que no recordaba ser. Pasé lo que parecieron días en mi habitación, aunque el tiempo no tenía sentido real en el motel, estudiando el cuaderno. Cada entrada contaba una historia diferente, un enfoque diferente para escapar o destruir el motel. Algunos habían intentado quemarlo, pero el fuego existía en una sola línea temporal, mientras el motel existía en todas. Otros habían intentado colapsar la estructura física, solo para descubrir que el edificio era más una sugerencia que una realidad sólida. Una entrada particularmente perturbadora describía un intento de usar explosivos que resultó en el motel existiendo simultáneamente en estado destruido y perfectamente intacto, atrapando al perpetrador entre ambos estados por la eternidad. Pero había un patrón en los fracasos, una pista oculta entre las líneas. Cada intento había sido individual, cada versión actuando por separado. Lo que necesitaba era unir a todas mis versiones, crear una conciencia colectiva temporal. El cuaderno mencionaba un ritual, algo que los constructores originales del motel habían encontrado en textos antiguos cuando investigaban el terreno maldito. Un ritual diseñado no para invocar, sino para desterrar, para cerrar las grietas en la realidad. Pero requería un sacrificio. Alguien tendría que quedarse atrás, servir como ancla mientras las demás versiones escapaban, cerrando la puerta temporal detrás de ellos. Comencé a prepararme,
usando el conocimiento acumulado en el cuaderno y mis propias observaciones. Primero, necesitaba comunicarme con todas mis otras versiones en el motel, usando el sistema de intercomunicación que conectaba no solo habitaciones, sino líneas temporales. Comencé a enviar mensajes. Al principio fue caótico. Docenas de versiones de mi voz superponiéndose, algunas enojadas, otras aterrorizadas, algunas que habían aceptado su destino. Pero gradualmente comenzamos a sincronizarnos. Era como afinar una orquesta, cada versión encontrando su lugar en la armonía temporal. Podía sentir nuestras mentes conectándose, compartiendo recuerdos, experiencias, conocimientos. Era abrumador y esclarecedor al mismo tiempo. El plan era simple en concepto, pero casi imposible en ejecución. Todas las versiones tendrían que realizar el ritual simultáneamente, cada una en su propia línea temporal, creando una resonancia que desestabilizaría la existencia del motel. Pero alguien tendría que mantener el portal abierto desde adentro, asegurándose de que las demás versiones pudieran escapar antes de que el colapso. Hubo un largo debate, si se puede llamar debate a discutir con uno mismo a través del tiempo, sobre quién se quedaría. Finalmente, la versión más antigua, la que había estado en el motel por más tiempo, se ofreció voluntaria. «Ya he vivido esto demasiadas veces», dijo con una voz cansada. «Déjenme hacer algo significativo con mi última iteración». La noche del ritual, aunque la noche y el día habían perdido significado en el motel, nos preparamos, cada versión en su habitación, con velas que el motel proporcionaba infinitamente, como si supiera lo que estábamos planeando y lo encontrara entretenido. Sal, que parecía existir en un estado cuántico, siendo sólida y líquida al mismo tiempo. Y las palabras antiguas que ninguno de nosotros entendía completamente, pero que resonaban con algo primordial. Comenzamos a cantar al unísono, nuestras voces creando una vibración que hacía temblar los cimientos mismos de la realidad. El motel resistió, por supuesto. Las paredes sangraban, o algo que parecía sangre, pero que olía a ozono y sabía a estática. El piso se volvía líquido bajo nuestros pies, y las puertas se abrían y cerraban violentamente. Pero continuamos, nuestra voluntad colectiva más fuerte que la resistencia del motel. Podía sentir las barreras temporales debilitándose, las líneas entre las diferentes versiones de mí mismo difuminándose. Por un momento, fui todos y ninguno, existiendo en cada momento de mi vida simultáneamente. Vi mi nacimiento y mi muerte, múltiples muertes, en múltiples líneas temporales. Vi futuros que nunca serían, y pasados que nunca fueron. Y en el centro de todo, vi la verdad del motel. No era malévolo, solo incomprensible. Era un ser de una dimensión donde el tiempo no era lineal, sino espacial, donde la causa y el efecto eran sugerencias más que leyes. Había quedado atrapado en nuestro mundo, tanto como nosotros habíamos quedado atrapados en él. El ritual alcanzó su clímax, y sentí cómo las versiones de mí comenzaban a converger, a colapsar en una sola línea temporal. Era doloroso, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo desgarrada y reconstruida simultáneamente. Pero funcionaba. El motel comenzó a desvanecerse, sus paredes volviéndose transparentes, su estructura perdiendo cohesión. Podía ver la carretera real a través de las paredes que se disolvían, el mundo exterior esperando. Todas las versiones corrieron hacia la salida, fusionándose mientras cruzaban el umbral, excepto una. La versión más antigua permaneció en el centro del motel, manteniendo el ritual, asegurándose de que el colapso fuera completo. Nuestros ojos se encontraron por última vez, y vi paz en su rostro, mi rostro,
por primera vez en lo que debieron ser años subjetivos. Desperté en mi coche, estacionado en un área de descanso común y corriente, con el sol de mediodía brillando a través del parabrisas. No había señales del motel Los Espejos, solo una extensión vacía de tierra donde recordaba haberlo visto. Mi teléfono tenía señal completa. El GPS funcionaba perfectamente y la fecha mostraba que solo habían pasado unas horas desde que había salido de Barcelona. Podría haber creído que todo había sido un sueño particularmente vívido, excepto por tres cosas. El cuaderno estaba en el asiento del pasajero, lleno de notas en mi letra que no recordaba haber escrito. Tenía la llave maestra del motel en mi bolsillo, ahora solo un pedazo de metal oxidado sin propósito. Y cuando me miré en el espejo retrovisor, mis ojos parecían más viejos, como si hubieran visto décadas de experiencias comprimidas en una sola noche imposible. Continué mi viaje, llegando a mi destino sin más incidentes, pero el motel me había cambiado de maneras que aún estoy descubriendo. A veces veo reflejos de mí mismo que no deberían estar allí, versiones alternativas viviendo vidas diferentes. En los espejos de los baños de hoteles, ocasionalmente vislumbro habitaciones que no existen, pasillos que se extienden más allá de lo posible. Y cada vez que veo un motel en la carretera, especialmente uno con luces de neón parpadeantes, siento una atracción, un tirón, como si parte de mí todavía estuviera allí, todavía atrapado en ese bucle eterno. Pero resisto, siempre resisto, porque sé que en algún lugar, en alguna línea temporal colapsada, una versión de mí hizo el sacrificio supremo para que los demás pudiéramos ser libres. He investigado desde entonces, tratando de encontrar evidencia del motel Los Espejos. No hay registros oficiales, ninguna documentación de construcción, ningún permiso de negocio. Es como si nunca hubiera existido. Pero encuentro rastros, menciones en foros oscuros, historias susurradas en paradas de camiones, fotografías borrosas donde se puede ver algo que podría ser el motel en el fondo. Y lo más inquietante, ocasionalmente recibo correos electrónicos de mi propia dirección que no recuerdo haber enviado, con una sola línea. El motel recuerda. No sé si es una amenaza o una advertencia, pero guardo cada mensaje, construyendo un archivo de imposibilidades. A veces, en las noches más oscuras, me pregunto si realmente escapé. ¿Y si todo esto, mi vida después del motel, es solo otra habitación, otra iteración del bucle? ¿Y si nunca salí realmente, y todo esto es solo mi mente fragmentada tratando de dar sentido a una existencia imposible? Pero entonces toco el cuaderno, siento el peso de la llave oxidada y sé que aunque el motel dejó su marca en mí, soy libre, o al menos tan libre como cualquiera puede ser después de haber visto los engranajes del tiempo, después de haber existido en múltiples momentos simultáneamente, después de haber sido muchos y uno al mismo tiempo. El motel puede recordar, pero yo también recuerdo, y mientras recuerde, mientras mantenga la historia viva, el sacrificio de mi otro yo no habrá sido en vano. El motel, Los Espejos, puede haber desaparecido del mundo físico, pero sé que todavía existe en algún lugar, en algún pliegue de la realidad, esperando a su próximo huésped desprevenido, listo para registrarse por primera vez y por segunda